Bien, buenos días. Vamos entonces a comenzar la clase de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a irnos hacia acá y vamos a, ok. Entonces, estaba tratando de buscar acá, ok, se me ven bien, ok, estar viendo bien. Entonces, vamos a comenzar, digamos, mirando un poco el programa del curso. Entonces, hoy día simplemente voy a decir dónde vamos, pero lo primero que debería partir es acá. Entonces, como vamos en el curso, entonces vamos a tratar de estas clases, las vamos a hacer online, como habíamos acordado, y solo quisiera partir un poco hablando del programa tentativo, cómo hemos ido avanzando en él. Bueno, en particular hemos estado discutiendo, y vamos a ir discutiendo hoy día, terminar el problema de dos cuerpos, pero entonces estamos por acá, hemos cubierto cinemática y dinámica de una partícula, y espero ya hoy día hablar del el concepto de trabajo y energía, pero le haré notar que toda la parte dinámica de mecánica celeste la intercambiamos con la parte de trabajo y energía, como alguien me preguntó. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Entonces, vamos a colocar acá, vamos a directamente, ok, ahora sí, entonces vamos a continuar con el problema de dos cuerpos como habíamos mencionado. De todas maneras, si es que alguien me quiere hacer preguntas, lo puede hacer vía o el chat o también puede preguntar si es que quiere, digamos. Ok, entonces voy a estar atento por si acaso para que puedan, digamos, usar el chat. Entonces, debería aparecernos la tablet. Vamos a ver si eso funciona. Ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, hacemos un pequeño repaso donde estábamos mirando el problema, digamos, de dos cuerpos. Solo para checar si está cargado. Ok. Entonces, hacemos un pequeño repaso de donde estábamos discutiendo. Entonces, estábamos hablando del problema de dos cuerpos. Entonces, problema de dos cuerpos. El problema quizás, insisto, muy importante de Newton, en el cual esencialmente tenemos un cuerpo celeste acá y tenemos otro, digamos, ok, por acá. Y entonces lo que queremos entender, digamos, es cuál es la dinámica de estos cuerpos celestes, que lo hemos estado tratando de hacer, digamos, hace un tiempo. Entonces, la idea esencial es que lo que hicimos fue hasta ahora es simplemente nos dimos un sistema de referencia, entonces colocamos esto R1, R2, tenía masa M1, M2, y lo que hemos hecho hasta ahora simplemente es, y hoy día lo vamos a resolver analíticamente, es que la dinámica de este problema se escribe un sistema de dimensión 12, que era esencialmente la masa M1, R1, dos puntos, igual a la fuerza gravitacional, que es menos G o más G, M1, M2, partido por el módulo R2 menos R1 al cubo, en la dirección R2 menos R1. ¿Ok? Eso da la fuerza que siente la partícula M1 debido a la partícula, o en este caso cuerpo celeste, M2. Por otro lado, tenemos entonces que la ecuación para M2 es similar por simetría, no tiene ninguna diferencia, es G, M1, M2, G constante de gravitación universal, R1 menos R2 al cubo, en la dirección, por supuesto, R1 menos R2. Entonces, este problema lo que hicimos fue lo simplificamos enormemente a través de colocar un nuevo sistema de variables que fue usar el centro de masa y usar una coordenada que da cuenta posicionándonos en uno de los objetos, puede ser cualquiera de los dos, definimos el vector relativo R, entonces donde si quieren R y centro de masa son muy simples, las coordenadas que hicimos fue cambiar a R centro de masa, que es simplemente M1, R1 más M2, R2, ¿ok? Partido por la masa total, M1 más M2, y cambiamos a R, que simplemente en este caso va a ser R2 menos R1. Entonces, en este sistema de coordenadas, el problema que parecía ser complejo de dimensión 12, pues tenía muchas variables, se transforma en un problema mucho más accesible, primero que nada porque vemos que no hay fuerza externa, se conserva entonces el momento del centro de masa, y eso hace entonces que podamos escribir ahora ecuaciones de la forma simplemente P del centro de masa es conservado, 0, se conserva, P conservado, tres cantidades conservadas, y la ecuación para R es simplemente una ecuación que da cuenta de la dinámica interna que vimos, que es la forma mu, simplemente en este caso nos queda que vale menos G, M1, M2, mu nos queda que entonces R cuadrado, la dirección R radial, donde en este caso mu
es lo que llamamos la masa reducida, que era simplemente M1, M2, partido por M1 más M2. Después hicimos más simplificaciones de este problema. La simplificación importante que hicimos fue que debido a que las fuerzas son centrales, es decir, en la dirección radial, entonces descubrimos que había una nueva cantidad conservada que era debido a fuerzas centrales. Entonces descubrimos que había una nueva cantidad conservada que era L, que era simplemente el momento angular interno al sistema, que es simplemente mu por R punto. Entonces vemos que si uno toma la derivada de ADT de L usando las ecuaciones de movimiento, entonces descubrimos que esto es cero. Acá descubrimos que esta cantidad se conserva. Eso entonces nos va a permitir hacer una nueva simplificación importante en el problema, una simplificación que va a hacer que disminuyamos aún más la dimensión. Lo primero que vamos a descubrir es que este problema, gracias a esta simplificación, lo voy a copiar de nuevo acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Copiar, pegar. Entonces lo voy a pegar acá, lo hace un poco más simple. Ok, acá está. Borramos todas las cosas innecesarias. Entonces, lo que va a decir esto es que entonces podemos sacar todo esto de acá, ¿no? Nos va a decir que el problema, en este caso de acá, digamos, nos va a quedar, solo un segundo, ahí sí. Nos va a quedar que la dinámica, debido a que se conserva el momento angular, está contenida en un plano. Entonces, en un plano que podemos colocar acá, y este plano está definido, si quieren, ortogonal a este L vector. ¿Ok? Entonces, la dinámica está completamente contenida en un plano, y eso nos permite entonces introducir un ángulo o introducir coordenadas. Si quieren, simplemente vamos a usar coordenadas ahora polares, y eso entonces usar coordenadas polares nos va a permitir hacer una reducción aún más interesante. Lo que nos permitió fue hacer es simplemente encontrar que la dinámica, ok, hasta ahora estoy haciendo un repaso donde íbamos, solo para que quede consistente. Entonces nos va a imponer dos cosas. Primero, L. ¿Ok? Se puede escribir L formalmente, o el módulo de L, para que sea más fácil, se puede escribir como la masa reducida R cuadrado phi punto, y esto es conservado, constante. Eso nos permitió explicar la ley de Kepler, particularmente. Y lo segundo fue que este L, que voy a llamar L simplemente, sin nada, este L entonces nos va a permitir encontrar una ecuación muy, muy reducida del problema, que fue el que vamos a resolver, que simplemente nos dice que es mu R, ok, dos puntos, igual a G, menos G en este caso, M1, M2, partido por R al cuadrado, más L al cuadrado. Eso viene de la fuerza centrípeta, en este caso, centrífuga, perdón, que se traduce en esta ecuación al hacer esta reducción de la cantidad conservada, se traduce en mu R al cubo. Entonces llegamos a esta ecuación importante que describe la dinámica ahora en solo dos dimensiones, es decir, transformamos un problema muy complejo de dimensión, en este caso, eh, de dimensión, en este caso 12, un problema de dimensión 12, muy difícil, lo transformamos después, gracias a cantidades conservadas como conservación del momentum, conservación del momento tanto traslacional total, del momento angular interno. El problema finalmente se traduce en estudiar esta ecuación muy simple, que es un problema de dimensión 2, que como vimos en clase tenía una energía conservada, se puede calcular la energía. Entonces, la energía en este problema uno encuentra que simplemente vale mu, energía cinética interna en este caso, más en este caso se conserva qué cosa. Bueno, nos queda el potencial, nos queda M1, M2, la energía gravitacional potencial, y también esto es acompañado por un término que depende de las condiciones iniciales también, que es el momento angular, que en este caso nos da 2 mu r cuadrado. Entonces, esta energía, bueno, también hay un pedazo de energía que no es muy importante en este caso, que es la masa total, que es M1 más M2, por la velocidad del centro de masa, si quieren, R centro de masa puntos cuadrados medios, pero esta última parte es constante, así que no la vamos a tomar muy en cuenta. Lo que vamos a hacer en realidad es que vamos a llamar esta parte de acá simplemente el potencial efectivo que tiene el sistema debido a la conservación del momento angular. Entonces, ¿qué es lo interesante que descubrimos? Bueno, varias cosas. La primera es que si uno grafica esta energía, entonces la energía potencial, U potencial, en función de R, descubrimos que las trayectorias entonces eran, o sea, la energía, si uno la grafica es así. Para R pequeño gobierna la energía
Ok, hay una pregunta en el chat para R pequeño. Profe, ¿cómo podríamos interpretar la masa reducida? Bueno, es una pregunta interesante. La masa reducida es simplemente una vez que uno toma el problema y, o sea, la masa total es la inercia de todo el sistema. La masa reducida es que la dinámica que tiene el sistema lo transformamos en una ecuación equivalente tipo Newton. O sea, no es que estemos no tomando en cuenta la interacción que tiene el problema, sino que transformamos el problema en una ecuación equivalente y esta ecuación equivalente tiene una inercia. Es decir, que cuando tratamos de cambiar las posiciones relativas de las partículas, esta tiene una inercia que nos dice que es la dificultad moverlo. Es decir, por ejemplo, si se conserva el monto angular no tiene que ver con la masa total, tiene que ver con la masa reducida. Por lo tanto, nos dice que la masa reducida, que vuelvo a insistir, si las masas son iguales, me queda que la masa reducida vale la masa dividido a la mitad. Es decir, que la inercia interna a girar es la mitad que tendría el sistema como si lo viéramos como un todo y conservara el momento angular. ¿Ok? Simplemente es la propiedad efectiva que tiene el sistema para describir. Y dependiendo del problema, uno va a encontrar que en general, ¿ah? Siempre uno, si es capaz de llevar una ecuación tipo Newton, como en este caso digo tipo Newton, en el sentido que esta no es una ecuación en el sentido que tengo fuerza externa, sino que es una ecuación reducida a través de usar conservaciones de energía. Entonces, lo que uno va a aprender de esto es que el sistema tiene una inercia o mantener, si quieren verlo, no olviden el concepto de inercia, tiene que ver en el hecho de que el sistema quiere conservar, por ejemplo, su momentum, en este caso, sobre todo el momentum rotacional, tiene una masa equivalente que no es la masa del problema de partida, sino que una masa efectiva. No sé si queda clara la pregunta, ¿está claro para la persona que me preguntó por si acaso? Solo por yo confirmar que entendió. Ok, quiero verificar si me puede responder si quedó clara la respuesta. Ok, agradeceré que me confirmen solo para yo quedar tranquilo que se entendió. Ok, de todas maneras, entonces supongo que se entendió. Ok, gracias, sí se entendió. Entonces, el potencial efectivo nos queda de esta forma y el potencial, que la gracia que vimos es que primero que nada la energía mínima nos daba órbitas circulares, lo vamos a calcular al fin hoy. La energía entre media nos da órbitas que son de la forma como rosetas. Eso, bueno, eso nos dice el potencial. Y por acá, energías por acá nos da órbitas abiertas. Entonces, vamos a resolver este problema ahora. Al fin lo vamos a resolver entonces analíticamente. Entonces, ¿cómo hacer esto? Entonces, ahora sí vamos a la solución analítica. Entonces, solución analítica, que va a ser lo que va a ser famoso, si quieren, en este caso, a Newton. Entonces, la solución analítica lo que hace es que uno dice, bueno, ¿cómo resuelvo este problema efectivo? ¿Cómo lo integro en realidad? Entonces, ¿cómo integrar? ¿Cómo resolver? Entonces, RDT, eso es lo que quisiéramos saber, digamos, cómo contar RDT. En realidad, lo que vamos a descubrir no es RDT, lo que vamos a resolver en realidad va a ser R de phi, que va a ser en realidad, vamos a reconstruir la ecuación de las órbitas, va a ser eso en realidad el problema que vamos a tratar de resolver. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, dado que el sistema conserva energía, dado que el sistema conserva energía, eso nos permite inmediatamente reducir nuestra ecuación una ecuación de segundas derivadas, es decir, una ecuación con inercia o una ecuación con aceleración, a una ecuación de simplemente de primeras derivadas. Y eso lo hacemos a través de usar esta relación que acá, y la cual podemos expresarla de la siguiente forma, muy formal. De aquí puedo despejar dr. Entonces, simplemente si despejo de I dr, me queda que dr a dt vale, simplemente voy a llamar el potencial efectivo. No voy a tomar en cuenta por ahora esta parte de la energía, porque es una constante que simplemente renormaliza E. Entonces, esa energía la coloco en E, si quieren verlo así, y me queda simplemente esto, me queda 2, entonces me va a quedar 2, si lo coloco acá, me va a quedar 2 veces partido por mu. ¿Qué cosa? La energía menos el potencial efectivo. El potencial efectivo tiene la parte gravitacional, más la parte, ya sabemos, centrípeta, y a esto le aplico raíz cuadrada. Eso nos da esta ecuación que está ahí. ¿Y por qué me gusta escribirlo así? Me gusta escribirlo de la siguiente forma, de R partido por simplemente que a raíz de 2 mu E menos U
efectivo de R, ¿ok? Y esto es igual a dt. Me gusta escribirlo de esta forma porque cuando uno mira al principio van a ver que en realidad Newton lo que va a hacer más que integrales, lo que va a hacer es que va a encontrar, en este caso, relaciones entre cambios infinitesimales en el tiempo y cambios infinitesimales entre R. Es decir, si quieren verlo geométricamente, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Es decir, cuando uno tiene que se separa en unos cuerpos celestes, lo colocamos acá, miramos el otro cuerpo celeste, lo colocamos por acá, entonces, lo que tenemos es que acá está uno, acá está el otro. Entonces, esto nos da el R, en este caso es el radio, y si yo doy un delta T, entonces lo que nos va a permitir esto es, bueno, son dos cosas. Tengo esto y no olvidar que hay una relación más, que tenemos que L es simplemente R cuadrado por mu por phi punto. Entonces tengo un ángulo y tengo un ángulo y tengo también una fase. Esta fase quizás debe haber notado acá, esta relación de acá, podemos despejar de ahí, que es lo que nos dice, que d phi a dt vale L partido por R, que es función de t, ya sabemos, función de t, por mu. Por lo tanto, también encuentro una relación infinitesimal entre d phi, que vale en este caso, si quieren verlo así, L partido por R por mu por dt. Van a ser estas dos relaciones las cuales vamos a usar para entender, digamos, esta relación que está acá entre el d phi, dr y dt, que nos va a decir todo lo que pasa en el problema. Es decir, si yo doy un delta t, R varía su longitud, pero también varía el delta phi. Es decir, lo que va a ocurrir es que en instante posterior cualquiera, lo que debiéramos ver es que el delta phi varía, hay un delta phi, el delta R también varía, supongamos que crece en este caso, por ejemplo, se estira, y eso nos va a dar entonces esto, que la trayectoria hace eso, y en este caso esto sería el delta R que creció en el sistema. Entonces con esto, Newton, con estos dos tipos de relaciones, vamos a poder construir las órbitas. Por supuesto, lo vamos a hacer de una forma más sofisticada que esto que está ahí, pero trato de decir que en el caso de Newton él se da delta t, o si quieren va a encontrar más bien una relación entre phi y r, eso va a ser en realidad lo que va a hacer, que va a permitir encontrar lo que llamamos la ecuación de la órbita. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero esta ecuación de acá, llamémosla 1, o si quieren, llamémosla ecuación 1, ¿por qué no? Entonces, esta ecuación 1, y esta llamémosla 2. De la ecuación 1, o de la relación infinitesimal 1, entonces uno va a descontar ahora en nuestro lenguaje moderno, no el lenguaje como lo haría Newton, vamos a encontrar simplemente que si integramos, entonces en ambos lados, si integramos, vamos a escribir lo siguiente, vamos a obtener que la integral de t vale simplemente la integral de r de, en este caso, raíz cuadrada de 2 mu partido por e menos el potencial efectivo de r. ¿Ok? Y esta ecuación es muy útil porque nos permite entonces encontrar, por ejemplo, el tiempo que se demora, por ejemplo, cuando teníamos conservación de energía y el sistema entonces tenía que ir desde este radio que está acá, por ejemplo, el radio mínimo, a un radio máximo dado la conservación de energía, nos permite calcular el tiempo que se demora ir desde el radio mínimo al radio máximo, y una vez que calculamos el tiempo que se demora del radio mínimo al radio máximo, podemos calcular el tiempo que se demora hacia una órbita. Una órbita en realidad se caracteriza de partir del radio mínimo al radio máximo, el radio máximo al mínimo, el mínimo al máximo, el máximo al mínimo, y eso nos daría el periodo. Es decir que si colocamos, acá nos imaginamos está la órbita, o sea, tenemos dos radios. Ok, entonces tenemos un radio mínimo acá, un radio máximo acá. Entonces el radio mínimo, radio máximo. Entonces la órbita lo que debería hacer es partir de acá, irse hacia acá. Eso se movería un cierto tiempo de ir de radio mínimo a radio máximo. Después el mismo tiempo de tomar en volver radio mínimo a radio máximo. Después volver acá de radio mínimo a radio máximo, radio máximo a radio mínimo. Y eso nos daría una órbita. Así que en realidad con esto uno puede determinar el tiempo que se demora el sistema en ir y volver, el tiempo, el periodo de una órbita, es el lenguaje, va a ser simplemente 4 veces el tiempo que demora ir de R mínimo a R máximo, ¿ok? De dr partido por, en este caso, esta integral que vamos a resolver, E menos U efectivo, ¿ok? Entonces eso es el tiempo que demora la órbita en ir y volver. Entonces cuando digo eso, no hay que olvidarse que tenemos órbita, o sea, solo por recordarles,
Voy a recordar simplemente que tenemos órbitas por aquí y por acá, porque vamos a mirar esta órbita, un solo segundo. Deberíamos estar viendo entonces en este caso la órbita que está ahí, y cuando hago play acá, entonces en este caso podemos ver, en ese caso ahí tomaría un tiempo, se van y vuelve, entonces tendríamos un radio mínimo, un radio máximo, y lo que uno calcula es el tiempo que se mueve el sistema en ir y volver. En este caso estoy tomando un resorte, porque la fuerza es R a la N, N vale 1, así que un resorte en un plano, si con algún punto fijo, efectivamente también las órbitas, y usaría la misma fórmula, salvo que lo efectivo sería el momento angular, más, en este caso, la fuerza asociada a la ley de Hooke, que me daría cuenta de la órbita, en este caso esta acá. Aunque podemos hacer órbitas más complicadas, pero vamos, por supuesto, ir y volver de a poco en lo que queremos hacer. Bien, entonces volvemos a nuestra tablet y volvemos a ella. Perfecto, ahí está. Entonces con eso puedo calcular el periodo, pero lo que queremos saber es cuál es la órbita. Eso es lo que queremos saber, dado las observaciones de Kepler. Entonces, para calcular la ecuación de órbita, lo que vamos a tratar de hacer, y eso va a ser como la forma de resolver, es encontrar una relación, digamos, o tratar de encontrar una relación entre el radio y el ángulo. Eso, si somos capaces de hacer eso, entonces vamos a encontrar el lugar geométrico que describe el radio y el ángulo para poder describir el problema. Entonces, ¿cómo hacer eso? Bueno, lo que vamos a hacer es usar relación 1 y 2 de la siguiente forma. Entonces, usando, si quieren, usando 2, podemos despejar que el dt vale en realidad perdón, r cuadrado, vale, ok, vale r cuadrado, entonces vale r cuadrado por mu partido por L, y eso nos da d phi. Eso lo reemplazo en esta ecuación que está acá, y eso me va a permitir entonces encontrar una relación entre dr y d phi, que es la siguiente. Nos dice que dr en realidad partido por raíz cuadrada de 2 mu e menos u efectivo de r vale en este caso de t, pero de t vale r cuadrado mu L de phi. Y por lo tanto encontramos una relación entre phi y r, que va a ser la ecuación de la órbita, que nos dice que de phi vale ¿qué cosa? Vale L partido por mu por r cuadrado, bajamos el r cuadrado. Como el mu está acá, lo puedo meter dentro de raíz cuadrada, entonces me queda mu cuadrado, pero hay un mu abajo, así que me queda 2 mu e menos u efectivo. ¿Ok? Y esta ecuación que estoy escribiendo acá, por un dr, va a ser la ecuación de las órbitas. Entonces esta sí la vamos a subrayar, porque es una ecuación importante. Entonces esta ecuación que está acá nos va a dar una relación entre el r y el phi. Es decir, que en vez de usar el dt, nos olvidamos de la parametrización temporal, y lo que usamos simplemente es una relación entre el radio, las variaciones del radio, y las variaciones del ángulo. Esto entonces lo llamamos ecuación de órbita. Entonces la vamos a colocar acá, lo llamamos bien, ecuación de órbita. Y esto nos va a dar una buena relación entre una y otra, digamos, variable. Y esta va a ser en realidad la ecuación que va a resolver Newton, que la vamos a resolver ahora. Entonces esto nos da esencialmente la relación, vuelvo a insistir, entre simplemente el radio y el ángulo. Noto, para que quede claro para todos, que esto, por ahora, fíjense, he usado U efectivo, todavía no he usado la ecuación precisa de la fuerza gravitacional. Por ahora, U efectivo es simplemente una parte que tiene que ver con la interacción de fuerza central y otra que no. ¿Por qué? Porque usando esta misma ecuación, voy a volver a hacer el ejemplo que estamos viendo recién. Usando esta misma ecuación, yo puedo cambiar, por ejemplo, colocar un resorte como el que ven acá en pantalla, y puedo calcular cuál es la órbita que hace cuando hay una cosa así. O peor aún, puedo venir acá y decirle al computador, digamos, por ejemplo, no, quiero otra fuerza, quiero, por ejemplo, menos, por ejemplo, 1.7, y quisiera saber cómo son las órbitas de un potencial que va como, esta cosa es una fuerza, perdón, que va como 1.7, calculo cuál es el potencial, y entonces en este caso, bueno, aquí te fijan, colocamos 1.7, y ahora vemos cómo es la órbita en este caso. Veamos si tenemos suerte. Ok, ahí vemos cómo va a salir la órbita en este caso acá, y vemos perfectamente la órbita un poco más compleja, ya no es una cosa cerrada como vimos antes, y la pregunta es: ¿qué ecuación satisface la partícula azul?
Y es muy simple en este caso, exactamente la misma ecuación que acabamos de escribir, salvo que el potencial, en vez de ser 1 partido por R, va a ser el potencial que al derivarlo nos da 1 partido por 7, así que eso debería ser un potencial de la forma R seguramente elevado a 0,7, por lo tanto cuando lo derivamos va a bajar y se le suma 1 y nos queda menos 1,7 y nos da estas bonitas trayectorias que, como ven bien acá, ya empezamos a ver el círculo, el radio mínimo que está acá, que se empieza a formar, y el radio máximo que está formando afuera. Entonces, podemos calcular este tipo de órbitas que aparecen en el problema. Calcularlas es resolver en realidad la integral que vimos antes. Ahora, en el caso de Newton y en el problema que llamamos de Kepler, el potencial que vamos a usar es el potencial gravitacional, ¿ok? Pero podríamos imaginarnos que no era el que era, y Newton habría encontrado, por ejemplo, este tipo de órbitas que, como ven, son muy bonitas, muy interesantes y dan cosas, digamos, que, que comienza, digamos, a escribir lo que estamos viendo. Estas órbitas típicamente las llamamos rosetas, como ven acá, se parecen, digamos, de alguna forma a algún tipo de flor, son bastante bonitas, digamos, pero después de mucho rato van a ver que queda simplemente un radio interior y exterior. Voy a dejar que el computador siga simulando mientras vamos calculando y volvemos a mirar un poco cómo va la roseta, pero como ven va muy bonita, digamos, se va formando esta trayectoria que da cuenta de lo que pasaría, digamos, si la ley universal no fuera 1 partido por r cuadrado, sino fuera en este caso menos 1,7. ¿Ok? Muy bien, dejamos entonces que siga avanzando la roseta y que vaya haciendo cosas, ¿no? Entonces, ok, volvemos entonces al simulador, o sea, perdón, a la tablet y continuamos con nuestro cálculo. Entonces, muy bien, estábamos acá y el 4. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente calcular entonces el problema de Kepler. Problema de Kepler. Entonces, ¿por qué llamamos problema de Kepler? Porque en realidad este U efectivo, en realidad uno lo puede pensar como una fuerza potencial cualquiera, más el efecto de tener conservación de momento angular de las fuerzas centrales, y eso nos da mu partido por R, en este caso, al cuadrado. El problema de Kepler va a ser que el U que vamos a usar es el potencial gravitacional, es decir, que vamos a colocar G, M1, M2 partido por R, con signo menos, más L cuadrado partido por 2 mu R cuadrado. El problema que estábamos viendo antes resolvía con otros potenciales, así que en general hablamos de problemas de fuerzas centrales, podrían ser muy distintos, por supuesto, un punto de vista físico. El problema de Kepler es muy importante, es porque el que nos da cuenta del movimiento de nuestros cuerpos celestes. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Bueno, tratamos de resolverlo ahora. Entonces, lo primero que hacemos es que lo colocamos acá y entonces tenemos que resolver esta integral. Es esto lo que hay que resolver. Entonces, de phi va a ser la integral de dl de r partido por r al cuadrado, raíz cuadrada de 2 mu e menos, y esta vez lo voy a escribir explícitamente, menos me queda más, o menos si quieren, me queda g más m1, m2 partido por r, y acá nos queda menos l cuadrado partido por 2 mu r cuadrado. Entonces, Newton va a estar enfrentado a resolver este problema precisamente. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, por supuesto, hay que hacer como siempre, las integrales solo se pueden resolver si es que conocemos primitivas evidentes o usamos cambios de variables o integraciones por partes o algún tipo de astucia para resolver. Entonces, ¿cuál va a ser la astucia para resolver esta integral que no es muy obvia cómo resolver? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es simplemente usar cambio de variable. Bueno, si estuviéramos presentes, les preguntaría cuál es el cambio variable que se les ocurre, pero bueno, como no estamos cara a cara, entonces el cambio variable lo voy a tener que decir yo. Pero el cambio variable que uno diría es que fíjense que esta parte de acá, ¿de dónde viene esta idea? Uno dice acá tengo 1 partido por r cuadrado, acá tengo 1 partido por r cuadrado. Así que uno intuitivamente pensaría que si en vez de usar r usamos 1 partido por r, quizá la integral es más fácil. Veamos que eso va a funcionar razonablemente. Es decir, tomemos una nueva variable, llamémosla si quieren u, igual 1 partido por r, y eso me significa que du vale menos 1 partido por r cuadrado de r. Entonces, fíjense que eso que acabo de decir es interesante porque efectivamente la parte de acá tiene un r cuadrado y aquí tiene una parte de r cuadrado, así que por eso en realidad hay que usar este cambio de variable que inmediatamente lo voy a subrayar, porque después hay que devolvernos y ver, digamos, cómo este cambio de variable
entre nuestra discusión. Entonces nos recordamos para después reconstruir nuestra ecuación y volvemos acá y vemos por qué. Entonces esto nos queda simplemente que hacer este cambio de variable. Bueno, esta integral de phi es trivial, es phi menos un phi cero, una constante inicial. La integral del otro lado es una integral de u, donde tenemos L de u, lo que aparece un signo menos del jacobiano, lo mantenemos acá afuera, menos, partido por raíz de que, en este caso nos queda 2 mu, ¿de qué cosa? Nos entra en E, acá me queda más G, si quieren, o si quieren 2 mu, lo puedo pasar hacia el otro lado, quizás eso queda más cómodo para no estar a cada rato carreando este 2 mu, lo voy a dejar hacia acá afuera y después lo multiplicamos hacia el otro lado. Entonces nos queda raíz 2 mu, nos queda raíz cuadrada de que de E, nos queda en este caso más G, M1, M2, 1 partido por R vale U, y acá me queda menos L cuadrado partido por 2 mu por U cuadrado. Entonces nos queda, eso se nos invirtió, ahora parece una integral en U. ¿Ok? Por supuesto, integral en un cuadrado, lo primero que uno dice, ojalá esto sea por un cuadrado binomio, lo vamos a hacer, pero lo primero, para que sea más fácil, puede ser que el factor valga 1. Es decir que, por ejemplo, puedo introducir una nueva variable, b, tal que sea igual a simplemente L partido por raíz de 2 mu por U, de tal forma que cuando tenga eso al cuadrado, simplemente tenga b cuadrado. Eso hace que entonces mi cambio de variable simplemente va a ser L, va entonces a aparecer un L por du partido por, en este caso, raíz de 2 mu, que si miran es justo el factor que tenemos por acá, así que, ok, eso está bien, o sea, suena razonable que tengamos ese tipo de factor acá porque lo tenemos ahí. Entonces, efectivamente, esta integral se nos va a quedar un poco más bonita, dice que es phi menos phi cero igual a, y por supuesto hay que recordar el cambio de variable, nos queda menos integral de simplemente de b, porque tengo L por dvu, de b, y abajo nos queda simplemente integral de la energía más G, M1, M2, U, pero U ya no vale U, sino que es V, vale B, y ahora entonces como coloco b, entonces tengo que dividir esto por L y multiplicarlo además, digamos, por raíz 2 mu. Hace falta un raíz 2 mu aquí. ¿Ok? Nos queda simplemente que nos da que vale raíz 2 mu partido por L. Y acá nos queda menos, en este caso nos queda menos simplemente b cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos ese cambio de variables, tenemos bien, guardamos, seguimos guardando todos nuestros cambios de variables para después reconstruir nuestra ecuación. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Está acá, ahora sí tiene la forma de casi un cuadrado. Lo que tenemos que hacer es ya completar el cuadrado. ¿Cómo lo completamos acá. Entonces dejamos que phi menos phi cero, lo hago un poco más acá, integral de dv, y veamos cómo completamos el cuadrado. Entonces, para completar el cuadrado tenemos e más g m1, m2, raíz 2 mu partido por l, y b. Y entonces tenemos b cuadrado. Entonces uno dice, para hacer un cuadrado perfecto, este término de acá, entonces uno dice, bueno, aquí tengo el b al cuadrado, acá tengo el término que está cruzado, así que tiene que haber un término para completar el cuadrado, debería haber un término de la forma que me dé bien, que cancele primero el 2, así que tiene que haber un término que va con un 4 abajo para cancelar el 2. Además, tenemos que tener un término que aparezca el g que está ahí, así que para que aparezca el g, tiene que haber un g al cuadrado. Ok, tiene que haber un m1 cuadrado, un m2 cuadrado, tiene que haber un l cuadrado, para que me aparezca cuando complete el binomio, me quede eso que está ahí, y para que me aparezca el raíz de 2 mu, entonces va a ser un factor aquí que tiene que haber un 2 y un mu acá. Ok, entonces en realidad esos factores, los sumo y los resto, por supuesto, en realidad vale g cuadrado m1 m2 cuadrado partido por 2 l cuadrado mu. Entonces sumé y resté este término que está acá para completar este cuadrado que está acá. O sea, con este término acá, esto me queda un cuadrado perfecto, es decir que entonces coloco toda esta raíz que llega hasta acá. Ok, ahí se cierra la raíz. Entonces,
Esto ahora, ¿cómo me queda? Lo reescribo solo para que quede más claro. Me queda simplemente, nos queda, ok, nos queda así, nos va a quedar simplemente phi menos phi cero igual a qué. Integral de dv de qué. Entonces, ahora esto nos va a quedar un poco grande, pero nos va a quedar simplemente raíz cuadrada de e más, esto que nos sobra, que lo coloco acá, simplemente e más g cuadrado m1 m2 cuadrado cuadrado partido por 2 l cuadrado y por mu, ¿ok? Y me va a quedar que esto es menos un cuadrado que se llena perfectamente, que simplemente tiene que ver con el b que está ahí, entonces me queda b, menos el término que está dos veces, que en este caso es simplemente g m1 m2 partido por l, ¿ok? Y en este caso, bueno, nos da obviamente el raíz de 2 mu, está ahí, raíz de 2 mu, y aquí hay un 2, ¿ok? Y eso al cuadrado. Entonces, ahí completé el cuadrado para que me dé perfectamente lo que estamos viendo ahí. Ok, en caso, no olviden, en caso tengan dudas, me pueden escribir y preguntar. Bien, entonces ya tenemos esta parte que está acá, tenemos este integral que está ahí, hice este cuadrado ¿para qué? Porque ahora, por supuesto, definir una nueva variable, vamos a definir una nueva variable de la forma, si quieren, y igual simplemente b menos una constante, que uno, ok, y el menos, ¿por qué uno coloca un menos? Es porque obviamente el término cuadrado tenía otro signo, muy bien, me queda g m1 m2 partido por 2l raíz de 2. Entonces, si hago esto, entonces me queda que dy es db, así que ahí no hay jacobiano, no cambia nada, es simplemente una traslación, pero ojo, para cuando reconstruya mi variable va a ser importante. Entonces, me queda que phi menos phi cero es igual a integral simplemente de y, en este caso, voy a definir mejor un coeficiente alfa al cuadrado menos, en este caso, y al cuadrado. Alfa, donde alfa es una constante, donde por supuesto redefiní alfa. ¿Por qué puse al cuadrado? Porque, bueno, primero que nada, energía, si recordamos acá, y eso tiene que ver con la física, teníamos acá que la energía en realidad podía ser negativa, tiene una zona negativa, pero esencialmente es positiva, y este mínimo tiene que ver con este mínimo de energía que es justo igualar a este coeficiente que está ahí. Pero por ahora, si quieren, supongo que es cuadrático. De todas maneras, es una definición, lo puedo llamar alfa, no cambia en nada si es que alguien tiene problema, pero voy a probar alfa cuadrado, si quieren verlo así. Voy a definirlo como e más g cuadrado, m1 cuadrado, m2 cuadrado, mu, partido por 2l cuadrado. ¿Ok? Esto me va a definir el mínimo de energía en realidad que tiene el problema. Entonces, una vez que defino este g, este alfa, entonces ahora tengo que resolver esta ecuación, pero ya esto es una ecuación muy trivial de resolver, digamos. Es de esa ecuación se resolver fácilmente, simplemente uno lo que hace es que primero que nada hace que i lo escribimos como alfa por, no sé, un w, y entonces eso nos queda simplemente que di es igual a alfa por dw, anotamos cambio de variable, bueno, como ven hay que hacer muchos cambios de variable. Nos queda entonces que phi menos phi cero es igual a, entonces, dw por alfa. Y abajo nos queda simplemente raíz cuadrada de alfa cuadrado menos alfa cuadrado por w. Eso hace que esto sea simplemente el alfa se cancela de todos lados. Se cancela este con este con este. Y entonces nos queda una integral muy simple que nos queda que esto es dw. ¿De qué cosa? Dw de dw de simplemente raíz cuadrada de 1 menos w al cuadrado. Y ya está casi lista, eso ya nos queda muy poco por resolver. Esta sí que es una primitiva trivial. La primitiva que hay que hacer simplemente uno dice que w, uno ocupa el ansat, que esto fue simplemente coseno de teta. Esto implica que coseno, seno, hay un menos, todo esto que se nos fue, hay un menos que, ¿dónde lo dejé? Hay un menos que lo puse por aquí, aquí hay un menos que lo he descuidado, hay un menos ahí, ese menos lo vamos a seguir, menos ahí está bien, aquí se me olvidó, acá hay un menos, acá hay un menos, acá hay un menos, y acá hay un menos, entonces cuando hacemos de seno, la derivada del seno, del coseno es dw vale menos seno de teta, se transforma en más, entonces nos queda phi menos phi cero igual a más
Entonces nos queda seno de teta partido por raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta, 1 menos coseno cuadrado de teta, teorema de Pitágoras nos da simplemente seno cuadrado, por lo tanto eso cancela esto que está acá, y ya está, y esto nos queda siempre integral de, nos queda la integral trivial de simplemente de teta, y por lo tanto concluimos que phi menos phi 0 vale teta. ¿Ok? Ya está. Y ahora con esto podemos reconstruir todo lo que tenemos que reconstruir. Entonces, fíjense, ya la logré integrar. Veamos ahora qué nos da. Entonces, lo primero es que construye el W. Entonces, el W es simplemente, lo acabamos de colocar ahí, W es coseno de teta, pero coseno de teta es coseno de phi menos phi 0. Ahora, a partir del W, reconstruyo mi nueva variable que era Y. Y es simplemente I por alfa, es decir, que tengo que multiplicar I por alfa. Por lo tanto, me queda que Y vale raíz cuadrada de E más G cuadrado, M1 cuadrado, M2 cuadrado, mu partido por 2L cuadrado, eso es alfa. ¿Ok? Por W, eso es coseno de phi menos phi 0. Así que ahí reconstruimos esa variable que era Y. Ya la tenemos reconstruida. Ahora lo que hacemos es con Y reconstruyo la variable B que la tengo acá. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es que restarle otra constante. Entonces, con esto puedo reconstruir que B simplemente es Y más esta constante. Así que me queda esta constante que está acá, que es E más G cuadrado, M1 cuadrado, M2 cuadrado, partido por 2L cuadrado, mu coseno de phi menos phi 0. Y le sumamos esta nueva constante que está acá, que vale más G M1, M2, partido por 2L, raíz de 2 mu. Entonces con eso tenemos B. O sea, con eso tenemos B. Y ahora seguimos buscando nuestro cambio de variable y B se relaciona con U a través de multiplicarlo por L partido por raíz de 2 mu. Así que de ahí encontramos que U vale U. Entonces podemos reconstruir U. U vale, como vimos acá, entonces tengo que multiplicar por raíz de mu, 2 raíz de mu partido por L. Entonces es 2 raíz de mu partido por L de B, y B vale todo lo que está acá, así que B vale simplemente raíz cuadrada acá, de E más G cuadrado, M1 cuadrado, M2 cuadrado, partido por 2L cuadrado por mu, coseno de phi menos phi 0, más G M1, M2 raíz de 2 mu partido por 2L. ¿Ok? Así que nos queda esta expresión que está acá. Y U, que es lo último que nos falta, se relaciona con R muy fácilmente, es 1 partido por R. Así que esta expresión que está acá es igual a 1 partido por R. Así que esto nos va a permitir encontrar finalmente lo que queríamos encontrar, es que R se relaciona con phi, que es la ecuación de la órbita, ya la voy a mostrar, ya la tenemos casi lista. Y la forma más cómoda de escribirlo es así. Voy a escribirlo como le gusta escribir las cónicas a las personas. Es que vamos a escribir simplemente, si yo tomo este número, divido por él, hago que este número acá sea 1, divido por él, hago que sea 1 y va a aparecer acá. ¿Ok? Entonces uno lo va a escribir de la siguiente forma. Escribir que P partido por R es igual a 1 más otro coeficiente epsilon, que lo vamos a llamar la excentricidad, por coseno de phi menos phi 0. Esto es lo que llamamos la ecuación de las cónicas, ¿ok? Que va a ser lo que nos va a, les voy a mostrar inmediatamente, que nos da un elipse, donde epsilon y p son datos que son coeficientes que están ahí, que los escribo inmediatamente. Entonces, p, partamos con el P viene de haber dividido por esta cantidad, ¿ok? Entonces tengo que dividir por esta cantidad donde P, ¿qué es lo que vale P? P vale esencialmente vale 2L cuadrado, ¿ok? Raíz de mu, vale, entonces una vez que divida por esto la raíz de mu, o sea, tiene este número que está acá, raíz de mu, por raíz de mu queda 2 raíz de mu, así queda 2 raíz de mu, o sea, acá un 2 raíz de mu, lo notamos con cuidado, 2 mu, vale entonces G M1 M2.
Eso que está ahí, lo que hago es que vuelvo a insistir, es tomo esto, lo divido hacia el otro lado de acá, y eso P es ese número invertido. Entonces, al dividir, perdón, nos queda entonces, ese pasa hacia allá, y eso que hacia acá, así que efectivamente esto pasa hacia arriba, esto pasa hacia abajo, y nos queda este número que se escribe así. Entonces P vale 2L cuadrado partido por 2 mu partido por G1 por G2. El 2 entonces se cancela, bueno, lo dejo ahí, después lo cancelamos. Entonces nos vale L cuadrado. Entonces el P, que va a ser el radio, vamos a ver que va a estar controlado completamente por un momento angular, y por supuesto tiene que ver con la constante de gravitación universal. Si encontramos que vale ese valor, y el epsilon, que es la constante que multiplica el coseno, nos va a quedar una cosa un poco más compleja. Epsilon vale, simplemente vale, bueno, vale, hay que dividir por este número. Así que al dividir por este número, el epsilon va a ser dividir por este número y quedar esto que está acá. Entonces, eso nos queda que al dividir por este número se nos cancela el n, el 2 mu también se nos cancela, que a un 2 vale esencialmente un medio de raíz cuadrada de qué? De e más g cuadrado, m1 al cuadrado, m2 al cuadrado, mu partido por 2l cuadrado, y además aparece un factor de la forma 1 partido, lo he colocado antes, 1 partido, bueno, lo coloco acá, 1 partido por g, m1, m2. Así que eso nos da este parámetro que está acá. Son importantes los dos parámetros, muy importantes en realidad. El epsilon es lo que llamamos, tiene un nombre, se llama excentricidad. Y el P, como ven acá, obviamente tiene que tener dimensiones de algo. El P tiene dimensiones de radio, así que tiene dimensiones de longitud. P va a ser el radio, o va a tener que ser un radio. Esto tiene dimensiones, P tiene dimensión de radio. Vamos a ver que esto es un radio. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ya tenemos todo lo que tenemos, ya tenemos al fin el gran resultado de Newton. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tomamos la ecuación. Ahora sí trabajamos lo que hicimos. Entonces tomamos esta ecuación y después de arduo trabajo logramos encontrar una relación entre R y phi, que es simplemente esta que está acá. ¿Ok? Y esto que está acá ¿qué nos da como resultado? Esta órbita en realidad es la órbita de las cónicas, se llama. Esta es órbita de cónicas. Entonces, órbita, o esta es órbita, o curva en realidad, diríamos llamarla, mejor curva de cónicas. Vamos a llamarla así. Vamos a llamarla curva de cónicas. ¿Por qué estas son las curvas cónicas? Esencialmente, la razón que son curvas cónicas es que si las graficamos, veamos qué es lo que obtenemos al graficar esto. Entonces, partamos con los casos triviales. Si la excentricidad valiera cero, ¿ok? No hay dependencia angular, nos queda que simplemente P partido por R es constante. Bueno, entonces, ahora si graficamos eso, entonces, ¿qué significa esto? Entonces, permítanme graficar esto. Acá colocamos X, acá coloco Y. Recuerden que estamos en R, la curva angular. Nos dice que se desacopla el ángulo de las fases. No olvidar que tenemos dos ecuaciones. Tengo esta y tengo que phi punto es igual a L partido por R, que en este caso es constante, porque P partido por R constante significa que R vale P, esencialmente, o es proporcional a P. Nos queda entonces R al cuadrado por mu. ¿Qué dice esto? Bueno, nos dice por un lado de acá que esta cosa está cambiando el ángulo y el P no varía, el P es constante. Por lo tanto, el lugar geométrico que satisface eso es simplemente una órbita circular. ¿Ok? Solo una órbita circular es la única que tiene esta propiedad de que entonces mantiene constante este número, que en este caso es constante y vale 1, según esta cuerda vale 1. Así que nos dice que esto vale P. ¿Ok? Nos dice eso que está ahí. Se los voy a mostrar inmediatamente, pero quiero colocar excentricidad distinto de 1 para que vayamos viendo qué nos da. Pero entonces, cuando la excentricidad es cero, es decir, que cuando la energía, ahora vamos a la física, eso es bonito, no dice energía, cuando la energía es igual a esta cantidad, entonces tenemos órbitas circulares, y esto nos dice que la energía tiene un mínimo a partir de que tiene estas cantidades conservadas. Bueno, si van y revisan nuestros cálculos, van a ver que eso tiene que ver efectivamente con haber colocado acá justo la energía mínima que está acá en el sistema que tenemos acá.
¿ok? Así que nos da efectivamente la energía mínima. Y por otro lado, el P, no olvidar, el P, obviamente, el radio tiene que ver con el momento angular. Tiene que ver si mientras más grande el momento angular, la órbita es más grande. Eso es lo que nos está diciendo este primer caso trivial. Veamos epsilon distinto de cero y lo graficamos para desarrollar un poco más de discreción. Si epsilon es distinto de cero, pero voy a colocar que epsilon es pequeñito o menor que 1. ¿Ok? En este caso, ¿qué nos da esta ecuación que acabamos de calcular? Nos va a entregar información no trivial. Nos va a decir que esencialmente la órbita ahora satisface la ecuación que tenemos acá. Entonces tengo que, si quieren, voy a resolver R. Vamos a colocar R. Colocamos R de phi, nos queda que simplemente vale P, que es este radio que ya sabemos qué es, de la forma 1 más epsilon coseno de phi. Phi 0, siempre yo puedo escoger phi 0 en el eje horizontal, phi 0 un parámetro de libertad, así que voy a escogerlo por simplicidad, por simplicidad, por simplicidad, entonces escogemos phi 0 igual 0. Siempre tengo yo derecho a escoger cuál es el eje que voy a escoger o dónde voy a poder escogerlo. Si hago así, me queda esta curva de esta acá. ¿Qué me dice esto? Bueno, me dice que cuando phi es 0, supongamos, entonces vuelvo a colocar mi sistema de coordenadas acá, coloco aquí una, acá coloco la otra, veamos cómo nos queda, x e y. Entonces supongamos que definimos ángulo 0 con respecto al ángulo. Entonces cuando hacemos eso, ¿qué es lo que descubrimos? Es que cuando el ángulo es 0, entonces coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, para phi igual 0, para phi igual 0, tenemos que r vale p partido por 1 más epsilon. Así que supongamos que 1 más epsilon está acá. Entonces, si epsilon es positivo, entonces este número es 1 dividido por un número más grande, más chiquitito, así que lo escribo por acá, no de acá. Después, supongamos que phi vale, lo voy a escribir en otro color, phi vale, por ejemplo, 90 grados. Si esperé que la órbita cruce justo 90 grados, es decir, vale pi medio. Cuando vale pi medio, coseno de pi medio es 0. Así que aquí me queda que r, en este caso vale r, vale, en este caso está acá, r vale p partido por 1, p. Por lo tanto, P, si antes dividía 1 más epsilon y epsilon era mayor que 0, entonces era más chico, así que ahora es más grande, lo voy a colocar por acá. Me queda que P está ahí. Y después cuando vale, por supuesto, análogamente, cuando vale pi, entonces el coseno, en este caso, que nos da, el coseno nos queda negativo, entonces acá colocamos en otro color, entonces acá, cuando entonces tenemos que vale phi, vale pi, coseno de pi vale menos 1, y por lo tanto r me queda en este caso que vale p por 1 menos epsilon. Como vale 1 menos epsilon, ahora lo divido por aún un número aún más chico, así que eso es más lejos todavía, está por acá. Y después me queda cuando lo evalúo, si quieren, lo voy a evaluar acá, en phi, cuando vale 3 pi medio, pero 3 pi medio, el coseno de 3, el de 3 pi medio, entonces también vale 0, así que en ese caso me queda que r vale simplemente p, así que vuelvo a estar acá, 1, 2, 3, igual que arriba, así que me queda así, y por lo tanto el lugar que vamos a encontrar en realidad es una cosa que si uno lo grafica está así. ¿Ok? Nos va a quedar un lugar geométrico que es una elipse, ya sé, me quedo fea, me disculpo por eso, donde este es uno de los focos. Este es un foco elipse, pero déjeme mostrarle mejor con el computador, porque en realidad, bueno, el dibujo no quedó muy bien, pero trato de que les quede claro lo que hago. O sea, uno varía esta curva, va hablando de distintos ángulos, y uno construye el lugar geométrico, y uno va a descubrir que lo que pasa es esto, es decir, que en un lado, para este ángulo acá, voy a insistir, está más cerca, el de acá está más lejos, y estos están iguales, y eso nos va a hacer este lugar geométrico, que es una elipse si la dibujamos bien, digamos. ¿Ok? No me quedó bien dibujada, así que me disculpo por eso, pero bueno no me quedó bonita el elipse. Pero veamos qué nos puede decir el computador acerca de esto que está acá. Creo que lo dejé por acá, veamos si está acá. Vamos a ver si está acá. Acá creo que lo coloqué. Entonces, bueno, ahí está nuestra órbita que estábamos discutiendo antes. Espero que se vea. ¿Sí? Me confirman si se ven. Ah, no. Me equivoqué. Me cambié de órbita acá. Entonces, pensé. Tengo que cambiarme a la de acá. Coloqué otra más. Esta de acá es la que es correcta. Ahí sí. Bueno, acá que hice con el computador, acá en el computador coloqué 1 partido por el radio, que es x cuadrado más y cuadrado, y entonces ese parámetro se llama p, que lo puedo cambiar acá. Por ejemplo, si quiero que el radio sea más grande, hago esto y lo hago más grande. Entonces eso maneja el p.
¿ok? Por eso podemos jugar con el P y lo vemos en pantalla tal como lo vemos ahí. Después lo que hago es que, vamos a ser un poco más chico. Entonces ahí está el P, vale 1.4. Y acá está otro parámetro que aparece Q acá, que acá aparece 0, maneja la electricidad, que en este caso, bueno, se alcanza a ver, pero es P partido por el radio, que es raíz cuadrada y cuadrada b cuadrado, igual a 1 más Q, que en este caso es 0, que es la excentricidad coseno tangente de I partido por X, y ese I partido por X, ok, a ver si esto me deja moverlo un poco más, ahí está. I partido por X me permite entonces controlar la excentricidad del problema. Entonces, en este caso, la órbita obviamente no tiene excentricidad, es un círculo tal como vimos al principio, pero si yo aumento esto, le coloco un poco de excentricidad, 0,5, vemos inmediatamente que en estas coordenadas vemos que se deforma, digamos, bueno, va a depender cómo coloque el signo acá relativo, si es más o menos. Entonces, por ejemplo, me va a cambiar, ¿no? O sea, si en este caso el elipse me está quedando hacia arriba, bueno, la que yo les dibujé es hacia abajo, colocar el correcto signo, tiene que ver cómo está escrito lo de las tangentes. Pero acá, por ejemplo, le puedo cambiar el signo si es que uno quisiera ver la otra excentricidad, digamos, probablemente, ¿no? ¿No? Ok, entonces si me voy para el otro lado, fíjense, voy a colocar menos 0,5, ahí vemos en el otro sentido cómo se deforma la curva hacia el otro lado, y mientras más grande esté, más elíptica, espérense, 0,6, ¿está bien? No, tiene que ser más, tiene que ser, perdón, excentricidad tiene que ser positiva. Ahí me da elipse. No tiene sentido que sea negativa, estoy yo tonteando. Bueno, el computador, como ven, no calcula muy bien este computador, hace elipses un poco feas, digamos, pero bueno, en realidad no están tan bonitas. Debo reconocer, digamos, que no son tan bonitas como las que yo quisiera hacer. Ok, pero efectivamente esto nos da bonitas elipses, simplemente que desgraciadamente tampoco está graficando bien como yo quisiera, le falta precisión para calcular, pero efectivamente da elipses. En realidad, uno puede volver hacia acá y uno puede mostrar que el mismo análisis que le hice, si uno dibuja con cuidado, uno va a descubrir que siempre hay elipses mientras estemos entre epsilon sea menor que 1. Uno puede mostrar que entonces, bueno, si no la grafican ustedes, entonces la observación importante, observación. Entonces, dos puntos es, hay elipses para epsilon menor o igual que 1. En realidad menor que 1. ¿Qué pasa cuando es igual a 1? Veamos que aparece la nueva cónica. Recuerden, la nueva cónica, vamos a ver que, ¿por qué llamamos a esta ecuación de las cónicas? Vamos a ver que todas las cónicas están incluidas en esta bonita ecuación que está ahí, que encontramos, donde los parámetros los relacionados, por supuesto, a nuestros parámetros físicos, que tienen que ver con el monto angular, la energía, la constante gravitacional, las masas, etcétera, están ahí. Entonces veamos qué pasa cuando epsilon es igual a 1. Epsilon igual a 1, ¿qué es lo que ocurre? Entonces lo que va a ocurrir en este caso es que R vale en este caso P partido por 1 perdón, epsilon 1 más coseno simplemente, de phi. En este caso va a pasar un accidente extraño. El siguiente es que veamos qué pasa. Entonces grafiquemos de nuevo y veamos qué nos ocurre. Entonces, graficamos con cuidado X e Y. Entonces, partimos usando el ángulo horizontal, el otro ángulo está en la vertical, el ángulo horizontal. Entonces, cuando X vale 0, supongamos que partimos acá, o sea, acá estamos definiendo el ángulo, estoy definiendo acá. Cuando X vale 0, eso es phi. Cuando entonces phi vale 0, R nos queda que es 1 más coseno, así que nos queda que vale P partido por 2 en este caso. ¿Ok? Así que tenemos P partido por 2 cuando phi vale 0. ¿Ok? Después, cuando usamos otro color, marcamos acá, cuando phi vale pi medios, entonces nos queda coseno pi medios es 0, así que eso nos queda que simplemente r vale, en este caso, p partido por 1. Así que ahora nos queda p partido por 1, un poco más grande, nos queda por acá. ¿Ok? Lo mismo, por supuesto, cuando vale 3 medios y por simetría lo voy a colocar al tiro que abajo. Así que de aquí hasta acá la curva nos va quedando así. ¿Ok? Pero ahora la pregunta es qué pasa cuando pi, o sea, cuando el ángulo, lo voy a anotar acá, cuando el ángulo vale, en este caso, cuando phi vale, en este caso, pi. Cuando vale pi, el coseno de pi vale menos 1, así que me queda 1 menos 1, así que me queda que r vale p partido por 0, infinito. ¿Eso qué significa? Que la órbita se abre
y el R se va hasta infinito. En realidad se abre y llega hasta justo hasta infinito. ¿Qué hace? Bueno, uno puede hacer la curva por abajo, va a recorrer así, y sale un objeto muy bonito que lo llamamos una parábola. Entonces, esta misma curva que acabo de hacer aquí, que está escrita en forma paramétrica, describe cuando epsilon vale 1, el lugar geométrico que uno obtiene son parábolas. Entonces, lo que nos dice esto es que cuando epsilon con la excentricidad vale 1, entonces tenemos parábolas. ¿Qué significa eso? Que vamos a la fórmula, colocamos excentricidad 1, calculamos la energía, y al calcular, si está todo bien hecho, quizás por ahí un signo mal que escribí, nos debía dar que justo equivale que hayan parábola, y eso en nuestro caso, que se que por ahí una constante, debería corresponder a que la energía está justo acá y da origen a órbitas que no se cierran nunca, digamos, que están abiertas y llegan hasta infinito. ¿Ok? Así que eso nos da parábolas. ¿Ok? Si está bien calculado, quizás la constante, me parece quizás me equivoqué en algún signo por acá, seguramente cuando resté por ahí, puse un mal signo, quizás el signo lo puedo recuperar, está acá. Acá coloqué el menos, coloqué más, ¿ok? Y me quedo más. Ok, quizás por ahí me equivoqué en algún signo, debo tener con cuidado donde me equivoqué, pero hay un signo por ahí que no está bien. Bueno, pero me da parábola. Lo importante es que la ecuación nos predice que hay parábolas. Y efectivamente el sistema tiene una curva parabólica, es decir, pasamos de círculos, elipses, y la curva límite son estas curvas que llamamos parábolas, que es un objeto que se abre, digamos, que ya conoce hace mucho tiempo, que crece, pero escrito en variables polares. Las parábolas se escriben tal como acabo de escribir esta curva que está ahí. Y ahora nos falta la última curva, que es cuando epsilon es mayor que 1, ¿ok? Entonces uno puede descubrir, digamos, para epsilon mayor que 1, vamos a pegar esto, si no, vamos a tener, ok, ruidos a cada rato extraño. Entonces para epsilon, entonces, ok, 8. Entonces cuando epsilon es mayor que 1, vamos a ver que ocurre otro accidente interesante, que simplemente en este caso acá, vamos, reescribo la ecuación. La ecuación simplemente es R igual a P de 1 más epsilon mayor que 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, lo que va a pasar es muy similar al caso anterior. Vimos que en realidad, en este caso, la variable encuentra infinito. En este caso lo encontró justo para ángulo cero, pero aquí esto si coloco mayor que 1, vamos a encontrar que existe un ángulo en el cual me queda esto dividido por infinito. En realidad, si grafico esto, vamos a ver que hay un ángulo crítico. ¿Ok? Crítico, hay un teta crítico, llamémoslo teta crítico, tal que cuando coseno de teta crítico es 1 partido por epsilon. Cuando eso es igual, entonces voy a tener problema de que para ángulos, digamos, que me da esto, que en realidad puede ser con signo menos, para que sea menos eso, tenemos que me queda p partido por 0, así que se va a infinito. Eso significa que la curva se va a infinito antes de llegar hasta el ángulo 0. Eso lo que hace es que me va a limitar mi órbita, si uno la calcula, la va a limitar en regiones así, que esto en realidad corresponde al teta crítico que estoy hablando, teta crítico o phi crítico, ¿ok? Donde las órbitas en ese caso no pueden entrar ahí porque siempre se me va a infinito. Y después de eso, entonces, ¿cómo queda la órbita? En realidad, si uno grafica la órbita parte de acá, en realidad son así. Se dan vueltas y no están definidas en esta región. En realidad son así. Cuando uno grafica el lugar geométrico que describe esta órbita, que es así, en estas regiones de acá, uno dice, pero ¿qué pasa en esta región de acá, que está acá? En esta región de acá, R es negativo, no tiene sentido R negativo, tiene que ser positivo. Entonces, no hay R en esa zona que está ahí. Quedan dos curvas que se abren y que lo llamamos, son hipérbolas. Y R tiene un R mínimo. El R mínimo, ¿dónde está? Es cuando el ángulo es cero. En este caso me queda que es cero, que me queda 1 más, 1 más epsilon. Es ahí donde tenemos el ángulo, perdón, el ángulo. Le hice al revés la parábola. Le hice al revés. Debería estar en eje. Entonces acá le hice al revés, digamos. Pero bueno, no importa. Coloco Y acá X. Pero entonces tenemos este tipo de soluciones que nos dan parábolas y, como les dije, hipérbolas. Perdón, esto es una hipérbola. Ahora con cuidado, hipérbola. Lo voy a hacer quizá en un programa mejor como matemática que nos permita ver un poco mejor estas curvas. Digamos, la hipérbola
Y lo entretenido es que esta ecuación que les dije que era la ecuación de las cónicas, tiene todas las cónicas, tiene círculos, tiene circunferencia, perdón, tiene elipses, tiene parábolas y tiene hipérbolas, que corresponden, recuerden, a que el lugar geométrico, las cónicas, según Apolonio, viene simplemente tomar una línea recta, girarla, generar un cono, y que recuerdo que entonces cuando uno corta el cono en un plano perfecto, uno tiene círculos. Si uno lo corta en un plano, digamos, medio mal, tiene elipses, un plano inclinado. Si uno corta el plano, digamos, justo con un ángulo, por ejemplo, lo voy a cortar por acá, así. Uno entonces, si lo corta así, recupera, en este caso, el lugar geométrico, recupera hipérbolas, ¿ok? Y justo cuando es 90 grados, uno puede recuperar también parábolas, ¿ok? Entonces, las cónicas en realidad están descritas por esta bonita ecuación que está acá, que efectivamente uno deduce, digamos, a partir del problema de la gravitación o el problema de Kepler. Encuentra esto. Entonces, muy bien. Voy a colocarlo acá, lo vamos a hacer más chiquitito para colocar, esta es la ecuación entonces de las cónicas. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de este análisis que estamos diciendo acá? Lo que aprendemos es que, primero que nada, la fuerza gravitacional, ¿ok?, nos da como solución que las curvas o las órbitas que son posibles son solo cónicas, ¿ok? Y efectivamente nuestro análisis cualitativo que habíamos hecho antes nos enseñaba nuestro análisis cualitativo, es decir, colocábamos la energía potencial, ¿ok? Y acá hacíamos un gráfico de esta forma así. Nos decía que teníamos círculos. Aquí nos decía que habían rosetas, pero el cálculo nos muestra que no son rosetas, que son elipses. Y esto es fundamental porque recuerden que van a ser las elipses lo que va a simplemente decirnos la segunda, la primera ley de Kepler en realidad está incluida en este resultado acá. Así que aquí en realidad encontramos primera ley de Kepler, lo de haber colocado enfatizado, primera ley de Kepler. Entonces, Newton va a mostrar que efectivamente en este cálculo que está acá, vemos que nos da efectivamente que las órbitas por prueba gravitacional son elípticas cuando la energía es negativa. Tenemos órbitas elípticas, ¿ok? También la teoría predice que hay órbitas abiertas, hay hipérbolas, hay parábolas. Obviamente, en nuestro caso, uno dice, ¿por qué no vemos las parábolas y hipérbolas? Porque serían lugares geométricos que justo pasan, o sea, son cuerpos celestes que los veríamos solo una vez. ¿Ok? Si nosotros nos ponemos en el foco, ponemos la Tierra en el foco, lo que estaríamos diciendo que son objetos que pasan una vez o son objetos que vemos que se acercan a la Tierra y después no los vamos a ver nunca más. ¿Ok? Efectivamente, para energía hacia acá tenemos hipérbolas, ok, acá tenemos hipérbolas, y hacia acá tenemos, justo acá tenemos la curva fronteriza, es lo que llamamos parábola. ¿Ok? Entonces tenemos todas estas curvas que son muy interesantes, digamos, el problema en realidad de Kepler nos lleva a esta conclusión, pero bueno, insistir, ¿cuál es la conclusión más importante? Es que la fuerza, uno ahora puede decir, ya, pero perfecto, entonces si ahora tomo otro problema y lo resuelvo, puedes contar trayectorias como esta de esta acá, no. Uno puede mostrar que de todos los potenciales, uno partido por R a la n, solo n igual a 2 o n igual a la menos 1, es decir, la fuerza de Kepler, o sea, la fuerza de un resorte, la ley de Hooke, da órbitas cerradas elípticas, o sea, solo gravitación, solo una fuerza de un resorte y R igual 0, es decir, que no hay una fuerza, da esencialmente trayectorias elípticas. En general, uno muestra que todas las otras trayectorias, cuando trata de resolver e integrar este problema, todas las otras trayectorias, tal como lo vemos, digamos, en esta tablet que he tratado de mostrarle más de una vez, digamos, voy a buscar dónde está. Ok, déjenme colocarla, voy a buscarla primero, acá, ok. Entonces, solo en esta, digamos, ok, voy a volver a colocar la órbita, ok. Solo, digamos, en esta, acá está. Entonces, como vemos acá, en este caso acá, en general, uno debería mostrar que las órbitas son como las que estamos viendo acá, pero Newton y bueno, y el mundo en realidad tuvimos la gran suerte que las órbitas fueran elípticas. Eso nos lleva a la conclusión que hay una fuerza tipo resorte entre la Tierra y el Sol, es decir, una fuerza que crece con el desplazamiento, pero ya sabíamos a partir, digamos, de Copérnico, que Copérnico ya había dicho que si había algo gravitacional, esta fuerza gravitacional o esta interacción, él usaba la palabra fuerza, interacción,
decaía con la distancia. Por lo tanto, la única posible explicación es que sea 1 partido por r cuadrado. Y eso va a llevar a Newton tratando de resolver esta órbita que el r a la n no puede ser más que otro que r al cuadrado, si no veríamos órbitas como las que vemos en este caso esta acá. Entonces, vuelvo a insistir, si uno parte acá, si paramos acá y colocamos, por ejemplo, un resorte, es decir, r a la 1, si yo coloco r a la 1, ahí entonces vamos a colocar r a la 1. Entonces, en este caso acá, colocamos R a la 1 y le digo play, vamos a ver que efectivamente el sistema, en este caso es un resorte, las órbitas que salen elípticas. ¿Ok? Simplemente un resorte lo estiran y le pegan un monto angular para ver que las órbitas que salen son elípticas. Por supuesto, también tiene órbitas circulares, elípticas, no tiene parabólicas, porque en este caso el potencial siempre crece. ¿Ok? Solo tiene órbitas elípticas y circulares. ¿Ok? Pero si el resorte, por ejemplo, valiera un dice ya, pero ¿qué pasa si el resorte es no lineal? Vale R punto, no sé, parémoslo y ahora coloquemos, no sé, R punto 5, 4, ¿por qué no? Entonces, si hago eso, veamos ahora cómo serían las órbitas de un resorte un poquito más no lineal y veamos que si se cierran o no las órbitas. Vamos entonces que las órbitas no se cierran, no salen órbitas elípticas. Fíjense, ahora es un resorte no lineal, un resorte que a medida que me desplazo y lo muevo, en este caso acá, vemos que las órbitas empiezan a ser rosetas, tal como la teoría nos dice. La teoría cualitativa nos diría que hay un radio mínimo, un radio máximo, y por lo tanto no tienen por qué cerrarse las órbitas. ¿Ok? Las órbitas en realidad que se cierran fue un accidente enorme, pero gracias a las medidas de Tycho-Brahe, y el análisis de Kepler, no queda otra oportunidad que decir que las órbitas eran elípticas. ¿Ok? Tuvimos mucha suerte porque si habríamos estado en un universo que no se habrían cerrado las órbitas, haber encontrado este exponente habría sido difícil. ¿Ok? Vuelvo a insistir que habría sido difícil. Solo para órbitas, vuelvo a insistir, si viene acá y ahora digo, volvamos al problema de Kepler. Si colocamos -2, en este caso, esa es la fuerza de Kepler. Y ahora entonces, o la fuerza de Newton, perdón, de gravitación de Newton, problema de Kepler, inmediatamente vamos a encontrar que las órbitas son elipses. ¿Ok? Son inmediatamente elipses. ¿Ok? Y si colocamos 2 puntos lo que sea, por ejemplo 2.6, vamos a ver inmediatamente que no son elipses, sino que son órbitas, digamos, que no se cierran. Ah, perdón, ahí que no se cierran. Ups, esa fue, lancé con mucha velocidad. Entonces 2 puntos, quizá 1.9 por 9,6, por ejemplo. Entonces encontramos este tipo de trayectorias, digamos, que son rosetas y que no se cierran. ¿Ok? Entonces, efectivamente, resolver este problema y Newton lo resolvió, tal como encontramos, y encontramos que las órbitas satisfacen esta ecuación, que es P partido por R igual 1 más una constante, que es la excentricidad, nos da efectivamente las órbitas que sabemos que son las órbitas del problema que queremos estudiar. ¿Ok? Así que muy bien, eso nos llevó a la conclusión, digamos, que las cosas están en orden como tienen que ser, digamos. Así que perfecto, tenemos, solo un segundo, se me cerró la tabla. Ok, entonces, ahora sí, debería funcionar. Entonces, ok, está bien. Entonces anotamos esta observación. Entonces anotamos esta observación. Entonces la observación que tenemos que decir es que solo para potenciales R, R a la menos 1, R cuadrado, porque ley de Hooke, y R tenemos órbitas circulares. Y elípticas, perdón, quise decir, no circulares, todos tienen cuando están en el mínimo. Elípticas. ¿Ok? Eso es por un lado. Solo en esos casos tenemos órbitas elípticas. ¿Ok? Luego, más argumento de Copérnico, Newton concluirá, digamos, que la fuerza gravitacional tiene la forma siguiente. Entonces, fija, Newton va a entender, digamos, que la fuerza gravitacional, digamos, tiene esta forma que estamos discutiendo hoy, digamos, o sea, tiene
la forma que tiene la fuerza tiene la siguiente forma, es simplemente que nos va a quedar que la fuerza gravitacional tiene que ser sí o sí G, M1, M2 por supuesto, proporcional a las masas de los objetos, sin masas no hay vuelta a quedar, tiene que ser inversa al cuadrado, y ese cuadrado es cuadrado, no es otra posibilidad en la dirección entre los objetos. Va a ser esta la conclusión inevitable, digamos, que va a llegar, ¿ok? Si queremos que sean órbitas elípticas. Va a ser esto el gran resultado, digamos, de tener fuerzas elípticas, o sea, que las órbitas sean elípticas, nos va a llevar definitivamente a esta conclusión de que la fuerza tiene que ser con el inverso de la distancia, ¿ok? Y también, es, por supuesto, es atractiva y es proporciona una constante que es una constante de gravitación universal. Así que Newton hizo, digamos, un gran trabajo en encontrar esta conclusión tan profunda. Muy bien, con esto entonces vamos a dar por terminado la parte gravitacional. Ya con esto tenemos el problema de las curvas en las órbitas celestes, mostramos cómo son las cosas de la órbita, logramos resolverla y logramos recuperar el problema de Newton. Ya sé que han visto algunas cosas, digamos, en clase, hemos visto lo de Hooke, han visto resonancias, digamos, aparte no voy a volver sobre ellas, solamente les voy a hacer preguntas en algún momento sobre ellas, simplemente notar bien, no sé si algo si tengan preguntas, pero noto que hemos visto, porque durante, digamos, el periodo que yo no pude dar esas clases, pero hemos cubierto, digamos, hemos agregado otras fuerzas, digamos, entonces hemos visto otras fuerzas, hemos estudiado, vamos a notar, hemos estudiado fuerza de Hooke, resortes, quiero decir. Ok, esa parte de acá la estudiamos. También estudiamos, o comentarios, digo eso porque solo quiero recordar cosas, también estudiamos si uno le aplicaba una fuerza, entonces primero encontramos que había oscilaciones, si le aplicaba una fuerza vimos este hermoso fenómeno descubierto por Galileo, que es la resonancia, que si uno coloca frecuencia, y esto tiene una frecuencia natural, esto entonces la amplitud o la respuesta, si es que hay disipación por supuesto, si no, si una disipación esto diverge, tiene una divergencia muy interesante así uno muestra que efectiva esto es lo que llamamos la respuesta en el lenguaje ingenieril. Entonces, uno muestra que, y esto lo descubrió por insistir Galileo, estudiando un péndulo mientras trataba de tener un reloj, se da cuenta que al tomar el péndulo lo soplaba, decía que adquiría un movimiento siempre de la misma forma y él tenía que soplar obviamente apropiadamente con la frecuencia natural que había que excitar el sistema. O sea, eso le permitió, digamos, mostrar que había resonancia. Entonces estudiamos oscilaciones y resonancias, disipación y resonancias. También estudiamos ahí lo que llamamos transición de amortiguado sobre amortiguado, es decir, cuando hay mucha disipación, no hay oscilaciones, hay un punto de transición, entonces también estudiamos simplemente disipación, estudiamos transición amortiguado a sobreamortiguado. Estoy haciendo simplemente esta parte acá porque quiero un poco moverme al nuevo tema que quiero hablar, pero solo quiero comentar si es que, bueno, alguien tiene duda de eso, pero son estas cosas las que vimos en algún momento, como, bueno, no los veo presente, no sé, o sea, no me hacen preguntas, no sé cuánto entienden de eso, pero de todas maneras los evaluaré de alguna forma, este tipo de cosas que vieron con los auxiliares y que hemos hecho, bueno, algunos problemas como en el control. Bien. Entonces ahora nos vamos a mover a la parte que no hemos hecho, que tiene que ver, también por supuesto vimos fricción húmeda y fricción hidrodinámica, ¿ok? Entonces aquí también vieron fricción húmeda y hidrodinámica. Entonces ahora lo que vamos a mover es a la parte nueva que quiero discutir, que tiene que ver más bien con la noción de trabajo y conservación de energía. Vamos a ver cómo descubrimos este concepto tan importante. Entonces vamos a ver ahora la noción de trabajo y energía. Obviamente hasta ahora les he tratado de mostrar que la energía tiene que ver con que las ecuaciones tienen cantidades conservadas, pero la pregunta es cómo fue descubierto y entendido todo esto. Entonces, la idea correcta de entender este fenómeno parte esencialmente con un gran personaje que es un inglés, ok, que está, bueno, tengo una foto por aquí, pero él, vamos a ver si la tengo acá, acá está. Entonces, este inglés que está aquí,
es, ok, más, es Joule, por supuesto. Ok, vamos a colocarlo acá. Entonces, este caballero que está acá, bueno, se llama James Prescott Joule. Entonces, Joule, por ahí tengo anotado desde 1818 a 1889, si es que no me equivoco. ¿Ok? Entonces, Joule va a hacer mucho esfuerzo, particularmente en la época toda esta época de la revolución de la termodinámica, entender el calor, etcétera. Entonces, va a estar muy intrigado en cómo caracterizar particularmente el calor y asociado a este problema del calor, lo que es el concepto de energía. Entonces, esencialmente, Joule va a desarrollar ideas, digamos, sobre todo va a ser importante el desarrollo de la termodinámica, pero va a desarrollar este concepto que llamamos trabajo. Entonces, ¿cuál idea de este concepto hecho por Joule? El siguiente es esencialmente, imagínense que tenemos una superficie cualquiera, puede ser rugosa particularmente, y tenemos un punto de partida, llamémoslo A, y tenemos un punto final B. Entonces, la pregunta es si tomamos un objeto cualquiera, ¿ok? Un objeto masivo, por ejemplo, acá lo colocamos por acá, y queremos de alguna forma trasladar este objeto, digamos. Vamos acá. Y entonces, obviamente, si yo trato de mover este objeto, sobre este objeto hay una fuerza, por supuesto, de fricción, ¿ok? Por supuesto, hay una fuerza de gravedad que lo tiene, obviamente, que haya la fricción, en este caso se da que hay contacto, tiene una fuerza que lo está empujando, y la idea esencial en este caso acá es que si yo quisiera mover este objeto de A a B, tengo que hacer algo sobre él. ¿Ok? Entonces, la idea de Joule es, entonces, para, si quieren, para mover un objeto de la posición A a la B, debo aplicar algo. Debo aplicar, y ese algo, voy a colocar algo, ese algo es lo que vamos a llamar trabajo. Entonces, la idea, y sobre todo en la época digamos, de Joule, estaba todo interesante más bien entender las máquinas. Este era el concepto que estaba en dificultad. Entonces, mover máquinas era mover objetos, sobre todo si fueran procesos que son cíclicos, uno quiere de alguna forma descubrir cómo ocurren estos procesos que son de tipo cíclico, digamos. Entonces, de alguna forma, digamos, uno quiere, digamos, entender cómo ocurren esos procesos, y ya uno va a decir, bueno, cuando muevo un objeto, tengo que realizar algo. Y este realizar algo es lo que vamos a llamar trabajo, simplemente mover un objeto. Ahora, los objetos, según la teoría de Newton, no se mueven porque tienden a mantener su momento, ni por interacción. En este caso, este objeto está quieto. Mientras está quieto, no le pasa nada, ¿no? En este caso, fuerza de fricción, simplemente hay enlace, y por lo tanto, para mover este objeto tenemos que de alguna forma aplicar una fuerza. ¿Ok? Entonces, el objeto se mueve o se puede trasladar de la posición A a la B si yo aplico una fuerza. ¿Ok? Pero también uno dice, pero el objeto lo tengo que mover de A a B. Es decir, por ejemplo, bueno, si lo vemos de arriba, déjeme hacer otra figura más. Entonces, imagínense, acá está el punto A, acá está el punto B, estamos dentro de una superficie que está por acá. Entonces, uno se pregunta, bueno, si yo trato de mover el objeto y lo muevo, digamos, de aquí a acá, no es lo mismo que, por ejemplo, tome otro camino de aquí a acá. O sea, tomo cualquier objeto, lo muevo o en línea recta o cualquier órbita, o sea, cualquier trayectoria, perdón, que utilice, no puede ser igual. Tiene que haber alguna diferencia cuando estoy haciendo este tipo de operación. Entonces, por supuesto, el trabajo tiene que ver con que aplica una fuerza, si no el objeto no se mueve. Pero también tiene que ver con que la forma o el lugar, la trayectoria que realiza es mover el objeto de A a B. ¿Ok? No necesariamente parte de A a B. O sea, todos ustedes, cuando todo un objeto, por ejemplo, yo puedo tomar este caso, este objeto, que es un pequeño cerebro que está acá. Entonces, si quiero tomar esta representación de este cerebro y lo quiero mover, entonces, si lo trato de mover, entonces tiene que de alguna forma costarme algo. Y va a depender si lo muevo en una curva por aquí o por acá, y la razón de eso es porque mientras más larga es mi trayectoria, es particular si es que fricción es mayor. Por lo tanto, Joule va a introducir esta idea de lo importante son trayectorias y fuerza. Esos son los dos conceptos importantes. Aquí hay trayectoria.
trayectoria o si quieren camino. Esa es también una forma de decirlo de otra forma, trayectoria o camino. Entonces, el concepto que va a introducir es simplemente algo que dé cuenta de, de las dos cosas, y este concepto lo llamamos trabajo, en inglés obviamente work, y este trabajo lo vamos a expresar matemáticamente como simplemente la fuerza por el desplazamiento que ocurre sobre este objeto. O sea, cuando este objeto se mueve, se va a desplazar un delta R, ¿ok? Y ahora esta va a ser un integral que vamos a llamar de camino, hay que dar una trayectoria, llamémosla gamma, ¿ok? Y además hay que darle un signo. Este signo tiene importancia. Si yo tengo que mover el objeto o el objeto se mueve solo, me gustaría darle un signo. Y lo que ya va a dar sentido va a decir que cuando yo tengo que mover el objeto para llegar a un lugar, quiero que eso sea trabajo positivo. Y cuando el objeto se mueve solo, entonces que sea negativo. Es decir, por ejemplo, si tengo este objeto y yo tengo que levantarlo, en este caso me gustaría que el trabajo fuera positivo. Y si lo suelto y se cae solo, como en este caso acá, lo suelto y cae solo, entonces en ese caso nos gustaría hablar que el trabajo es negativo. Para que eso funcione en ese sentido, hay que colocarle un signo menos. ¿Ok? Vamos a ver y voy a mostrarles que es el signo correcto para que efectivamente, para que yo lo mueva, debo ser trabajo positivo, y cuando él se mueve espontáneo, entonces el trabajo es negativo. Entonces va a definir esta cantidad física que es el trabajo, que insisto que me gusta mucho la noción de trabajo, pero nosotros llamamos trabajo casi cualquier cosa. Y entonces me gusta usar un sinónimo distinto. Entonces, por ejemplo, me gusta esta expresión que ocupan mucho, digamos, sobre todo en otros países, como en Argentina, que le llaman laborar, laburo. Entonces yo llamo laburo cualquier cosa que no sea tomar objeto y desplazarlo, que también es un trabajo, ¿ok? Y vamos a llamar trabajo mecánico o trabajo es cuando hacemos desplazamiento de objetos materiales, ¿ok? Entonces, solo para distinguir un trabajo de trabajo. Entonces, eso va a hacer que, ok, tengamos acá, lo primero que hay que decir es que, bueno, esto tiene unidades interesantes, esto tiene unidades de fuerza por desplazamiento, la fuerza tiene unidades de Newton, eso es kilogramos, metros partido por segundo cuadrado, desplazamiento tiene unidades de metros, por lo tanto tiene unidades de kilogramos, metros al cuadrado, segundo cuadrado, y entonces esta unidad, que vamos, también tiene que ver con unidades de energía, va a ser así como va a ocurrir la unidad de energía, esto lo vamos a llamar un Joule en honor a Joule, ¿ok? Entonces, el trabajo se mide en unidades de Joule. Trabajo se mide en Joule, primera cosa. Entonces tenemos el trabajo medido en unidades de Joule. ¿Y qué otra cosa? Bueno, puede ser interesante decir del trabajo. Bueno, ya les dije que en notar bien, o otra observación que deberíamos decir es que note bien que el trabajo depende de la trayectoria. Ok, esto por insistir, ya sé que quizás este símbolo algunos no están tan acostumbrados, pero esto lo llamamos integral de camino. Dado una trayectoria, calculo sobre esa trayectoria cuánto vale f por r, f por r, f por r, etcétera. Y tiene que ser así porque obviamente depende de la trayectoria que ocupemos, cómo sale el trabajo. Entonces lo que vamos a hacer, que no voy a alcanzar ya, porque estamos casi justo en la hora, pero lo que vamos a hacer es tratar de entender cómo se relaciona el trabajo cuando movemos un objeto, y vamos a ver que naturalmente la variación de trabajo tiene que ver con la energía, variación de energía cinética, y por otro lado vamos a ver que si tengo una fuerza potencial, tiene que ver con la variación de energía potencial, y esto nos va a llevar a la conservación de energía, que en el caso de Joule lo va a llevar más bien, debido a que aquí hay fricción, a la primera ley de la termodinámica, que nos va a decir también que variaciones de energía también puede originar, digamos, variaciones de energía interna, pero en este curso no vamos a entrar en estas discusiones, sino simplemente no vamos a tener energía interna, vamos a hacer conservación de energía. Pero eso lo vamos a ver entonces en nuestra próxima clase, que va a ser igual que esta, el día jueves a nuestro horario de clase normal. Entonces, solo quiero despedirme y recordarle entonces que lo que vamos a tratar de estudiar tan simple como esto es mover un objeto, qué me cuesta hacer eso, y esa es la noción que llamamos trabajo, y no laborar. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o dudas, o si no, nos estamos viendo el jueves. Pueden escribir por el chat si es que tienen dudas o preguntas, como quieran. ¿Estamos bien? ¿No hay dudas o preguntas? ¿No? Parece que no. Estamos bien. Gracias por responder por ahí. Muy bien. Entonces nos estamos viendo el jueves. Ah, y no olvidar, mañana les voy a subir una tarea hacia la casa que va a ser de tipo
por supuesto, es voluntaria, mientras estemos, digamos, en épocas difíciles, vamos a ir haciendo evaluaciones, pero van a ser siempre voluntarias para que puedan, digamos, estudiar, es el único objetivo. Muy bien, cuídense entonces y nos estamos viendo el jueves. Nos vemos.